pero por favor, se armó. Pero qué ramillete, qué ramillete. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Tama? Tanto tiempo. Aquí bien, todo muy bien. Oye, qué rico verlas. Buen día, qué linda invitación. Gracias, gracias. Sí, Te para que cuento a pesar una del infiltrada. clima, a pesar del mal tiempo, eso no limita querer ser aportes y ver los temas que a nosotros nos importan mucho. Así que les mandamos un saludo a todos los que a lo mejor no lo están pasando tan bien con la lluvia. Yo hablo aquí desde el norte, aquí con chalequito nomás, polerita, les mando un abrazo desde el norte maravilloso. Hoy día tuve que quedarme en casa porque imposible salir, así que tengo a la Peque aquí que va a estar de invitada infiltrada. Bueno, también saludar a la Katy que está ahí. Les comentaba que Catherine es nuestra psicóloga que está en cargo de los procesos de identificación. Bueno, ella ya va a contar un poquito de ella, ella tiene mucha experiencia, ¿cierto?, en todo esto. También fue compañera de nosotros en el diplomado y es súper importante la visión integral y multidimensional que tiene ella con el tema de las altas capacidades, ¿cierto?, en este proceso tan maravilloso, tan único que es descubrir, ¿cierto?, este camino para estas nuevas familias. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de esto. ¿En qué consiste el proceso de identificación? ¿Quién realiza el proceso? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Qué pasa después? ¿Por qué identificar? ¿Cierto, Ale? Y todas mis queridas aquí. Y vamos a hablar un poquito sobre esto, que es tan importante y que las familias aún tienen tantas dudas con respecto. Vamos ahí. Exactamente. Entonces, la idea es justamente que Katy nos pueda acompañar y comentarnos un poco, porque hay harta duda. ¿Qué profesionales son los que realizan estos procesos de identificación? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos nosotros para saber que estamos siendo acompañados de profesionales idóneos? Entonces, porque es un tema complejo, un tema que requiere inversión económica. Entonces, y tiene que ver también con el neuroperfil de nuestros hijos o de personas conocidas a quienes derivamos. Eso es muy, muy importante. Y también va a estar aquí la visión de la Tama, altamente mamá, también para poder acompañarnos un poco de qué se trata esto. ¿La Katy nos escucha? Katy, oye, una pregunta. Ahí sí, estaba Ahí Ah, así. sí, ya. ya, ya. Katy, uno como mamá que ya tiene sospecha o que a lo mejor desde el contexto nos dan indicio de que nuestros hijos puedan tener un perfil de alta capacidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué profesionales debo recurrir? Claro, yo creo que lo primero, ¿cierto? Cuando hay como esta intuición, olfato desde la familia, desde quienes más conocen a los niños o niñas, lo primero es justamente concretar esas sensaciones que a veces uno tiene, ¿cierto? Que no las podemos poner como en palabras o en parámetros objetivos porque somos familia. Entonces, es importante traspasar esa información. Uno a veces puede pensar en el pediatra o en algún terapeuta con el que uno ya esté por otras razones. Muchos niños están asistiendo, niñas, niños, adolescentes también con distintos terapeutas. Es importante plantear esa inquietud, pero también tener presente que aunque la planteemos, no todos los profesionales van a lo mejor tener la información para poder acoger esa solicitud. Y ahí es importante, dentro de la misma red de profesionales con los que la familia cuenta o ha tenido experiencia o ha podido plantear esto, preguntar a ellos mismos con quiénes podría a lo mejor dirigirse. Actualmente las altas capacidades es un tema que se está abriendo cada vez más en las distintas regiones. Entonces, desde ahí hay lugares y hay equipos de trabajo que también se están especializando en ello. Yo creo que es más factible a lo mejor de lo que era hace 10 años atrás encontrar lugares especializados si es que los equipos terapéuticos en los que ocurre el caso ya se está asistiendo, no tienen esa visión, esa especialidad. ¿Ah? De ahí buscar, dirigirse, complementar desde ahí con lo que ya están
pero la invitación siempre no a quedarse con esa intuición, esa duda, ese olfato que tenemos la familia respecto a nuestros niños. ¿Ah? Yo creo que mientras antes siempre es mejor en el neurodesarrollo desde todas las aristas, desde las aristas de diagnósticos del neurodesarrollo, desde las aristas de condiciones como las altas capacidades. Siempre es bueno, antes es mejor porque vamos a poder orientar luego de una manera más específica respecto a las necesidades de ese niño adolescente, sus áreas de desafío y sus fortalezas también. Entonces, siempre la premisa es mientras antes, mejor. ¿Y quiénes realizan este proceso? ¿Qué profesionales realizan este Claro, proceso? en general se habla de que como puerta de entrada, ¿cierto? Va muy de la mano los procesos de identificación de altas capacidades de un perfil cognitivo y desde ahí el rol acá en Chile lo lideran los psicólogos y psicólogas, pero no es un área que depende exclusivamente de ese profesional. Es un área que en el fondo tiene que ver con distintas especialidades, con distintos expertise. Y desde ahí es multidimensional también. ¿Ah? Entonces yo creo que no es que haya un profesional que va a decirnos o concluir respecto a esto. Finalmente es la suma de visiones, de áreas de especialidad que nos va a poder orientar respecto a las fortalezas, las áreas de desafío y concluir en función de eso también. Pero generalmente sí o sí tiene que haber un psicólogo o psicóloga para igual tener los datos objetivos respecto al perfil cognitivo, que es una parte de este proceso de identificación de altas capacidades. Entonces, si llegan familias, por ejemplo, yo profesora, llegan familias que llegan con un certificado del pediatra o con un certificado del neurólogo, señalando que tiene altas capacidades, eso estaría incorrecto. Yo creo que está como más bien incompleto. A lo mejor ese otro profesional ha visto elementos, por ejemplo, de precocidad en el desarrollo, a lo mejor ha visto una serie de apreciaciones que son cualitativas, que también son válidas y son importantes. Lo importante es que esté fundamentado, ¿ah? Porque uno puede decir, a lo mejor este niño o niña, mira, tengo una sospecha, una inquietud de que no habrá algo en la línea de las altas capacidades que también nos explique a lo mejor lo que estamos viendo. Eso está puesto como una hipótesis, como una pregunta a luego ir a profundizar. Pero es distinto si se dice tajantemente sin a lo mejor haber hecho un proceso más multidimensional para determinar con más propiedad sus fortalezas y debilidades, porque si no nos queda un título que no se sustenta en base como a otras áreas en el fondo. También ahí complementar lo que está diciendo Katherine, que es cierto, el proceso, como bien lo dice su nombre, involucra diferentes miradas y también involucra el contexto, un contexto donde el niño, ¿cierto?, está en estas dimensiones, el área emocional, el área socioemocional, ¿cierto?, su perfil del colegio. Hay muchos factores que van a entregar esta mirada de cual luego se va a realizar esta unión. Sabemos que tenemos análisis en estos procesos, sí, pero el análisis, ¿cierto? Este número no lo es todo, no es un molde que luego sacamos y vamos fraccionando hacia el resto de los demás niños. Entonces, es súper importante mencionar aquello, que la mirada tiene que ser de una manera integral, ¿cierto? Considerando todas estas dimensiones, respetando la esencia de cada familia y también las expectativas, manejar un poco las expectativas de las familias cuando ingresan con esta sospecha. Conocer también sus emociones. Muchas familias han transitado por diferentes especialistas, que cada uno de ellos le da una diferente respuesta que al final no se van a unir en un mismo diagnóstico. Entonces, hacerse cargo de todo eso antes de comenzar el proceso igual es súper importante. Hacerse cargo de las emociones de la familia, de su expectativa, de acompañarlos en el proceso y luego que termina este proceso, que mucha gente piensa que se termina con un informe, con un papel, ahí es donde comienza realmente el camino. Ahí es donde comienzan Oye, los mira, desafíos. Sí, Tama, le la voy Tama nos puede contar. sí, pues aquí le voy a dar la palabra a la Tamá.
hay una mamá que escribe, dice que a su hijo lo primero lo diagnosticaron con trastorno por déficit atencional, con hiperactividad a fines del año pasado. Luego el psicólogo le aplicó además evaluaciones para medir su CI, salió que tenía 135 y el neurólogo confirmó que entonces su hijo tiene doble excepcionalidad. ¿Por qué? Porque tiene altas capacidades y tiene déficit atencional. Él actualmente tiene 10 años. Aquí nos está contando acá Jessy. Jessica. Jessica nos está Claro. hablando. Tama, cuéntanos. Oye, me suena muy familiar Sí, ese yo diagnóstico. me pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Jessica, te cuento que yo también soy mamá de un niño doblemente excepcional de 11 años con TDAH, también ahí la Jani También. también tiene esa experiencia en su casa, así que te entendemos muchísimo. Oye, oye, me encanta, qué bueno que están ustedes tres, porque también es una visión tan amplia, es tan importante hablar de identificación. Yo creo que es súper importante que ustedes hablen de este tema porque hoy se está viendo que llegan muchas familias, no solo hoy, sino de un tiempo a esta parte han aparecido muchos profesionales que hablan y evalúan altas capacidades, ¿cierto? Está dentro de los servicios, ¿cierto? Que prestan algunas consultoras, equipos, en fin. Pero no todo el mundo tiene una formación real, sólida, seria con respecto a la alta capacidad. Y muchas veces llegan informes muy incompletos, llegan certificados del neurólogo, ¿cierto? Que es lo que está diciendo ahí la Katy también, de que, claro, es una primera entrada, es una mirada, ¿cierto? Del neurólogo o del psiquiatra infantil, lo que es muy bueno, pero es importante posterior a ello poder hacer un proceso de identificación que en el fondo cumpla con el por qué necesitamos identificar. Y como decía, y ahí ustedes muy bien lo deben conocer, el profesor Renzulli, él hablaba de una regla de oro, que nosotros no identificamos para poner una etiqueta, sino que finalmente la alta capacidad se tiene que identificar, se hace este proceso, ¿cierto? Que en el fondo es, yo tengo esta visión de lo que es de la parte teórica de lo que son las altas capacidades, para ello hago un proceso de identificación con el fin de brindar los apoyos correspondientes que ese niño o niña necesita. Ese es el fin de la identificación, no es poner una etiqueta aquí que diga altas capacidades y me olvidé, sino que el lugar donde él esté, el colegio, bueno, en fin, hay tantas opciones educativas ahora, qué bueno, y me alegro mucho, pueda brindarle los apoyos que ese niño requiere. Eso era como primera cosa que quería contar. Y otra cosa es que salió una columna la semana pasada de la doctora Sandra Catalán, nuestra profe amiga querida, admirada también, muy, muy linda. Maestra. Sí, maestra. Que también los quiero invitar a que la lean. Está en la página de Mikai en Instagram, que ella también habla y se manifiesta con respecto al proceso de identificación. No es muy largo, porque también la gente ahora no quiere leer algo muy largo, pero también es importante que desde la academia, pensando que tenemos académicas que llevan años con una trayectoria impresionante en Chile, ¿cierto? Puedan también ellas dar su opinión y esta mirada de lo que es o cómo debería ser un proceso de identificación. Y para no seguir hablando mucho, ¿por qué es importante? Como dice la Katy, hacerlo a temprana edad, cuando exista la sospecha, es importante poder hacer la identificación con un equipo que te entregue herramientas. ¿Por qué? Porque dentro de los miles de informes que nos van llegando a la fundación o a mí directamente como altamente mamá, bueno, por todos lados, hay informes que son muy completos, que son muy buenos y te muestran un perfil así, pero es que impresionante de tu hijo para poder apoyarlo, y hay otros que realmente son 3 páginas, no quiero decir que porque sean menos páginas va a ser menos completo, pero de verdad 3 páginas de puros números que nadie entiende, y si no lo entiende la familia, menos lo va a entender un docente. ¿Quién hace la traducción? ¿Qué es lo que hago yo en el aula con esto? Te miran los profes que no tienen formación y que muchas veces quieren apoyar. Entonces, ir a un lugar donde donde se sepa de alta capacidad, donde se pueda tener esta mirada integral,
que no se quede restringido solamente en la aplicación de una prueba, de una batería, ¿cierto? En este caso podría ser cualquiera de la escala de Bechdel, no es solo eso, hay que mirar otras cosas, otras áreas, y para ello tiene que ser un profesional formado, y dentro de ese equipo sí tiene que haber un psicólogo o psicóloga, porque estas pruebas psicométricas tiene que pasarla un profesional eh, como un psicólogo de la salud mental, ¿cierto? Así que, ¿por qué? Porque la evaluación, ese perfil, ¿cierto? Cognitivo, se aplican pruebas psicométricas que solo tienen la certificación para aplicarlas los psicólogos en Chile, por lo menos. Gracias, Tama, qué bueno todo lo que nos comentas y qué bueno también que tú refuerces el tema de esta mirada integral que tiene que tener este proceso, ¿ya? La Katy siempre menciona de que las pruebas son un medio, ¿cierto? Es como un camino, un puente, pero no es solamente eso. Sabemos que un niño no es un número, claramente, tiene una diferente dimensión y tiene que ser abordado, ¿cierto? Y tiene que ser mirado desde ahí, porque tal cual también como tú lo mencionas, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué las familias tendrían que llevar esta sospecha a una identificación? Es porque esto se transforma en una herramienta muy poderosa para las familias. Eh, es el punto de vista donde van a comprender las actitudes de sus hijas y sus hijos, y lo más importante es que van a saber cómo ayudarlos desde ahí, desde esa mirada, desde ese punto, y también entregar esa información al colegio, donde el colegio es el lugar donde estos niños y nuestras niñas tienen que potenciar cierto este comportamiento talentoso. Entonces, por todos los lados se transforma en una herramienta. Y si es posible, incluso desde la primera infancia es mejor, porque cuando son más pequeñitos, ellos tienen menos recursos para expresarse, ¿cierto? Para contar lo que les sucede. No tienen estas herramientas emocionales muchas veces. Entonces, mientras antes sepamos este perfil de nuestros pequeños, más herramientas van a tener ellos para poder desenvolverse también en este mundo que necesita que los comprendan. Entonces, esto es también el trasfondo del proceso de identificación, ¿cierto, amigas queridas? Perdón, quiero complementar algo que lo que tú dijiste, querida Clau. Mientras antes mejor, y sobre todo para las niñas, porque mientras se empiezan a acercar a la adolescencia empieza a enmascarar. Ya el otro día estaba haciendo una charla, una familia, me decía, me siento mal, decía la mamá, me siento sumamente culpable porque mi hija tiene 12 años y creo que es demasiado tarde para haberme dado cuenta de sus altas capacidades. Y la verdad es que nunca es tarde. O sea, No. somos muchos los adultos que hemos llegado a un diagnóstico, identificación, pero lo digo para que se entienda, de habernos enterado que tenemos altas capacidades después de los 40. Y siempre, siempre es bienvenido poder abrazar y saber quién realmente uno es, mirar para atrás, pero mientras antes mejor, pero nunca es tarde. Así que ahí no se angustien las familias, pero desde chiquitito, desde 2 años, 8, 3 años en adelante, incluso hay algunos psicólogos que pueden hacer algunas evaluaciones antes incluso. Eso. Exactamente, o sea, de verdad creo que tocaste un punto súper importante, Tama, que tiene que ver con la mirada de las niñas. Muchas veces llegan más que nada por niños y la hermana al lado, no, la hermana se... ¿Por qué? Porque las conductas son sumamente normadas, Las tienen esperadas para las niñitas. esperadas, siempre como la posibilidad de adaptarnos al contexto, de ser parte del contexto sin tener que resaltar ni llamar mayormente la atención. Entonces, primero yo creo que las madres, los padres en casa, tenemos esto como desde la guata de algo aquí hay y generalmente uno parte esta travesía con otras neurodivergencias asociadas y al final terminamos llegando a la alta capacidad. Así que entender que en estos procesos, en los equipos, ojalá los equipos que realizan los procesos de identificación estén formados en alta capacidad, que sea ojalá un equipo diverso y multidisciplinario, porque así puede tener todas las aristas y que efectivamente ojalá que esos informes que se entreguen puedan ser comprendidos por la familia, porque mientras más aterrizados a la realidad y comprendidos por la familia, mucho más fácil también será la mediación y puente hacia el contexto educativo, tomando en cuenta de los niños que están en el proceso educativo. Así que me parece excelente que hayamos podido tomar este tema. Aquí otra mamá nos dice, mi hijo de 8 años diagnosticado con TEA, ahora diagnosticado con altas capacidades,
me ha servido para entender su identidad emocional. Y desde ahí he empezado a informarme más para poder acompañarlo mejor. Es justamente el Exacto. propósito. Eso es, No es eso es. etiqueta. Es mejor es acompañarlo y darle todas las herramientas de apoyo. Oye, yo también quería decir algo que dijo la Tama, de identificarse cuando somos adultos, cuando las personas son adultas. Ocurre algo muy hermoso ahí porque ese adulto se encuentra con ese niño interno que nadie vio y lo reconoce y lo valida y se validan como personas también, se sienten mejor en el mundo. Ocurre algo muy hermoso ahí. A mí me encanta este punto también, que encuentro que nunca es tarde. Y además que de esa manera tenemos más todavía herramientas para poder ayudar a nuestros hijos, porque ya nuestros pequeños nos van a ver cómo también el papá también le sucede, o a la mamá también le sucede, no se van a sentir como este bicho raro, ¿cierto? Es como muy enriquecedor por todos los lados que se miren. Exactamente. Así que les agradecemos, chicas, por querer acompañarnos. Estamos haciendo constantemente los lunes estos en vivo justamente para hablar temas que nos interesan a todas, por las que nosotras también comenzamos, porque tampoco tenemos la última palabra, porque hay que estar constantemente educándose, actualizándose, y qué mejor que compartiendo experiencias con maestras como ustedes también. Sí, muchas gracias chicas por estar aquí. Para nosotros que Considerar estamos... también la importancia, sí, que por ahí lo han mencionado, de cómo también transmitir todo el proceso a las familias, porque se habló ahí también de las expectativas. En el fondo, generalmente las familias nos llegan, ¿cierto? Con un historial de consultas, de preguntas, no siempre han sido respondidas todas. En el fondo ese historial generalmente trae asociado un peso. Yo creo que no es fácil el maternar, el paternar en los tiempos actuales desde ese punto de vista. Estamos como muy alertas con mucha información y de repente eso también nos agota. Entonces también es importante la familia acoger las culpas. Por ahí se mencionaron, ¿cierto? De por qué no hice esto antes, o porque estamos con el tema de las altas capacidades. Yo creo que recién se está abriendo como para que la comunidad, la sociedad, eh, ampliemos la perspectiva respecto a los niños y niñas cuando los conocemos, de también incluir esto de las altas capacidades. Entonces, generalmente el foco en primera infancia, sobre todo, o en niños y niñas, adolescentes, está puesto en los diagnósticos, en las áreas de desafío, en los puntos débiles en el fondo, lo que genera, entre comillas, voy a decir, problemas en los entornos escolares, en las casas. Entonces, de repente, estamos todos tan como puestos ahí, aquí diagnósticos, mirando los diagnósticos con tanta o intentamos hacerlo a lo mejor con detención, que de repente nos quedamos solo en una mirada. ¿Ah? Y en la medida que podemos ampliar miradas y ver más allá, y ver también las fortalezas, ver los potenciales creativos, eso es algo que me sorprende mucho, porque a veces también todo esto de la alta capacidad como que se enfocara solo en el potencial cognitivo, intelectual. Y hay eh, niños que de muy temprana edad nos muestran recursos creativos súper importantes, recursos artísticos, recursos potencial deportivo, que también eso es parte de todo esto que llamamos alta capacidad, como no quedarnos solo con la figura de la alta capacidad intelectual, que es la que más generalmente estamos enfocados acá en Chile, por lo menos. Eh, y yo creo que sobre todo desde el punto de vista de la creatividad, son recursos importantes en niños o niñas con déficit atencional, por ejemplo, y no necesariamente asociado también como concurrente con una alta capacidad, también son perfiles súper creativos y pocas veces se rescata ese potencial, esos recursos. Entonces, desde los informes de evaluación, desde los énfasis en las sugerencias, como que está todo tan puesto en el déficit. Asociado a cualquier condición o cualquier diagnóstico. Entonces yo creo que también ahí ampliar las miradas en un contexto en donde estamos todos más alertas, más atentos, y esa es la idea, así debe ser, pero probablemente en 10 años más vamos a estar hablando otras cosas también, pero ampliar las miradas, yo creo que eso es súper importante para también desculpabilizar
cuando esto no se ha visto antes, porque en realidad son temas que están siendo parte de las formaciones en la actualidad. Entonces también vamos todos avanzando, vamos todos creciendo juntos, pero creciendo desde una perspectiva como de fortaleza. Yo creo que ese es el gran desafío, más allá de solo las altas capacidades. Mi percepción o mi sensación como mamá, también como profesional del área de salud, de educación, es que a lo mejor hace 20 años atrás, que por lo menos cuando yo partí trabajando, en el fondo está todo muy puesto en el déficit. Y las altas capacidades creo que llegan también a mostrarnos las fortalezas. No porque no traigan áreas de desafíos asociadas, sino en mostrarnos las fortalezas como a todos los profesionales del área de salud, de educación y a las familias desde ahí también, mostrarnos que no mostrarnos como con la etiqueta, entre comillas, de un diagnóstico, sino mostrar también las fortalezas, los potenciales creativos, que dar cabida a eso, cosa que cada niño o niña crezca en su nicho, que se sienta que es parte de algo, que vibra con algo y que es visibilizado a partir de ese algo. Entonces, desde ahí, ese es un tremendo factor protector también para la entrada a la adolescencia, en donde necesitan sentirse pertenecientes a algo, pero eso viene de las etapas anteriores, en donde ya estaba en un nicho, en una actividad, en una área que vibrar. Yo creo que eso es tan importante para el puesta también en ampliar visiones a lo que son las fortalezas y los potenciales. Yo creo que todos los niños lo tienen. Entonces, desde ahí también creo que ha sido un cambio de paradigma importante. Qué bueno, qué productivo y qué hermoso lo que estás comentando, Katy, porque en verdad es eso, la mirada de repente está muy puesta y durante muchos años, ¿cierto? Estuvo puesta, sobre todo en la educación, en el déficit. Y bueno, y ahora tenemos este comportamiento talentoso que justamente tenemos que hacer eso, acompañarlo, potenciarlo, que brille lo que más pueda en todo su esplendor. Así que bueno, no sé si queremos decir algo más o si ya vamos cerrando. Saludar a todas las personas que están acá, que se nos unen y que nos dejan mensajitos para ir, ¿cierto?, ayudándolas o tener nuevos temas para los siguientes en vivo. Así que muchas gracias por estar aquí, por la Ale, por la Katy, por la Tama. Son tan valiosas sus palabras y qué rico tenerlas y generar esta comunidad, esta tribu en donde todos tenemos un remo, como siempre digo yo. Esta es Todos una tenemos un manada, remo una en nuestra manada. manada, sí, es Chiquillas, verdad. quiero decir algo. Sí. Hoy yo las quiero felicitar por hacer estos espacios, porque ustedes son profesionales que trabajan desde el cariño, desde la vocación y además están formadas en alta capacidad. Hoy en redes sociales puedes encontrar muchas cosas. A veces prefiero yo ni ver cuando me dicen, Tamara, mira, y soy súper honesta, salió una persona diciendo tal cosa y digo, mejor no lo veo porque se me revuelve la guata. Entonces, si ustedes hablan este espacio desde el rigor, desde educar, ¿cierto? Con la formación y el respaldo que ustedes tienen ahí es demasiado importante. Entonces, el llamado es a las familias a seguir a profesionales que realmente sepan de altas capacidades, porque hoy las redes sociales nos pueden jugar muy en contra, desinformando muchas veces, ¿ya? Así que nada, agradecerles este espacio y sigan haciéndolo y cuando quieran nos invitan de nuevo ahí con la Katy y si quieren nos juntamos presencial también. Eso, qué rico sería. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por tus palabras, Tama. Así que sí, aquí estamos y vamos a seguir estando hasta que nos duren las fuerzas. Así Hasta que... es. Así que les dejo un beso, un abrazo, no solamente a ustedes dos, a ustedes tres, sino que a todas las personas que nos siguen y que están interesados y lo más importante es que quieran seguir aprendiendo de esto para poder apoyar a sus hijos. Ese es el camino. Ánimo, es un camino de repente difícil, pero tienen unos hijos y unas hijas maravillosas y eso es súper importante. Así que los dejamos a todos, les dejamos muchos besitos, ánimo a todas las familias que están pasándolo un poquito mal con la lluvia. Ya va a salir el sol, pero bueno, es lo que nos toca en este tiempo. Estamos en invierno. Así que eso, les dejo un besito a todos y recuerden que esto va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver en su totalidad. Si no, yo se los mando por correo.
Y las Gracias, preguntas, lo gracias, que nos quieran, vemos. ahí las preguntas, cualquiera de nosotras podemos ahí responder. Ya. Sí, Besitos. gracias. Un besito Chao, mi a Katy todos y a hermosa. todas. Chao, chao. Chao, mi Besitos. Chao, Tami. mis chicas bellas. Chao, Nos mi vemos. amor. Chao, chao.